después de 40 años de descanso, el pueblo había olvidado el Señor, había empezado a hacer lo malo, lo que no agradaba al Señor, y el Señor levanta Madián, que domina sobre ellos. Cuando son dominados, ellos buscan escondites, buscan estar en las cavernas, buscan hacer su cosecha y ocultarla de los enemigos. El enemigo venía, destruía todo. El enemigo estaba dominando sobre el pueblo. Hemos visto que como el pueblo clama al Señor, y también habíamos comentado que siempre cuando el pueblo clama a Dios, el Señor se manifiesta. Es algo que nosotros estamos viendo desde el principio de este libro, y nosotros podemos ver en otros pasajes de la Biblia que cuando hay clamor, que cuando el pueblo busca al Señor su Dios, cuando se vuelve a Dios de verdad con todo su corazón, con corazón arrepentido, con corazón humillado, reconociendo sus pecados, el Señor se manifiesta. Nosotros no tenemos dudas de esto, ¿verdad? Como Dios se manifiesta siempre a favor de su pueblo, pero también vemos en este libro que como el pueblo se va pecando cada vez más, se va alejando cada vez más de los caminos del Señor. Y de verdad que este libro es un libro muy triste. Es un libro muy triste, un libro que nosotros podemos ver como la misericordia de Dios se manifiesta en un pueblo que clama a Dios, los libra, está con ellos, va delante de ellos, les da victoria sobre los enemigos, y nos damos cuenta que el pueblo se vuelve atrás, se vuelve a hacer lo malo, olvida al Señor, va a servir a los dioses de las naciones y se va alejando cada vez más del Señor. Hermanos, yo espero que este libro nos sirva de ejemplo para nosotros, de que no quiero que pase con nosotros o en mi casa lo mismo que pasó con este pueblo, que nosotros vemos la manifestación del Señor, vemos la bondad de Dios, vemos cómo Dios está, cómo Dios cumple, ¿no?, su palabra, su pacto, lo que promete, cumple, está con ellos, dijo que estaría con ellos, y cuando el pueblo clama, el Señor se manifiesta, demostrando que siempre ha estado con ellos, pero que el pueblo se va alejando del Señor. Que sirva de ejemplo para nuestras vidas, que esto no pase en nuestra vida. A la medida que vamos avanzando en el libro de Jueces, que no nos damos cuenta de una cosa, que lo que está pasando con ellos va pasando con nosotros, que nosotros nos vamos alejando, que nosotros clamamos, el Señor se manifiesta, y el Señor está con nosotros, nos da descanso, y luego nosotros nos olvidamos de Dios, volvemos a amar a las cosas que Dios abomina, volvemos a buscar aquello que Dios nos dijo, no miréis estas cosas, que nos alejemos del camino del Señor y nos demos cuenta de una cosa, lo que está pasando con ellos, lo que pasó con ellos puede estar pasando en mi vida, en mi casa, porque sería muy triste. Y lo que quiero es que esto nos sirva de ejemplo para no volver atrás en nuestros pecados, en nuestras desobediencias al Señor. Que la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios se manifiesta demostrando su amor y su misericordia. Y en el libro de Jueces nosotros nos damos cuenta de esto, que Dios se manifiesta siempre y cuando el pueblo clama a Él, y Él se manifiesta. Amén. Así que vamos a leer el versículo 7 al 10, que dice así: Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Fui yo el que os hice subir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios, y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra. Y os dije: Yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos las gracias una vez más. Gracias, Señor, porque estamos viendo, Señor, que el Señor no abandona a su pueblo. Nos damos cuenta que cuando el pueblo clama a Dios, el Señor se manifiesta, y se manifiesta con un mensaje contundente a su pueblo, los haciendo recordar de dónde el Señor les había sacado, pero también que
ellos no habían obedecido la palabra del Señor. Señor, que esta palabra pueda entrar en nuestros corazones, cambiar nuestras vidas, Señor. Que podamos abrir nuestros ojos, Padre, y nos dar cuenta de todo aquello que te abomina y que nosotros, Señor, debemos seguir los pasos de Cristo, el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Queremos ser un pueblo que te obedece, Padre. Queremos ser un pueblo que te clama. Y podemos ser un pueblo que clama a Dios y el Señor se manifiesta a nuestro favor. Pero no queremos retroceder, Padre. Ayúdanos a mirar hacia adelante, poner nuestros ojos en Cristo, poner nuestra esperanza en el Señor. Porque nosotros nada podemos hacer apartados de ti, Padre. Te agradecemos por este tiempo. Y en el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén, amén, amén. Como hemos leído, los hijos de Israel claman al Señor. Vuelve a clamar a Dios, ¿verdad? Este versículo hemos leído muchas veces, que el pueblo clama al Señor siempre y cuando está en situaciones difíciles. Cuando el enemigo domina sobre ellos, cuando el enemigo oprime al pueblo, el pueblo se recuerda del Señor, se recuerda de su Dios, de las promesas de Dios, de la bondad de Dios, de la protección de Dios. Se recuerda y va a clamar a Dios buscando su protección. Porque es una manera que Dios también utiliza en nuestras vidas, de que si nosotros no estamos haciendo lo que agrada a Él, Él permite que cosas malas lleguen a nuestras vidas, para que de esta manera nosotros podamos volver a Él. Porque si no pasa estas cosas con nosotros seguimos haciendo lo que no agrada al Señor. Y si somos bendecidos, y si está todo bien en nuestras vidas, en nuestras familias, en el trabajo, en el cole, en los estudios, una persona no vuelve a Dios. Una persona sigue su vida como Dios no está dando cuenta de lo que estoy haciendo. Y sigue creyendo que está haciendo las cosas bien. O sabiendo, ¿no?, que hace las cosas malas, crees que Dios no va a castigar. Cree que Dios no va a pesar su mano. Pero cuando Dios pesa su mano, cuando Dios envía el enemigo para que domine sobre ellos, que hace con que ellos hagan sus casas y moradas en las peñas, en las montañas, hace escondite, tiene que esconder, ocultar la cosecha, la semilla, que no están comiendo su pan en paz, que nada lo que hace prospera, viene el enemigo y destruye todo. Entonces ellos claman a Dios. Y eso es muy triste, que una persona pueda buscar a Dios simplemente en los momentos malos. Y es muy triste que cuando Dios se manifiesta y tiene paz, como hemos leído, cuando tenía 40 años de paz, que dominaba sobre ellos, dominaba sobre los enemigos, olvidaron a Dios. Cuando nosotros tenemos paz, nosotros debemos seguir firmes, siendo obedientes al Señor. No podemos dejar las cosas de Dios de un lado y poner nuestros ojos en el mundo. Debemos seguir adelante los mandamientos del Señor, siendo obediente en todo. Pero el hombre es así. El hombre, cuando todo está bien, cuando Dios bendice, cuando Dios le da trabajo, cuando Dios le da ropa, cuando Dios le da de comer, cuando Dios está con ellos y les da paz, se olvida del Señor y pone sus ojos otra vez ahí atrás, en el mundo, en las cosas que Dios ha dicho. Estas cosas, hermanos, hijos míos, no las miráis, no las deseáis, son las cosas del mundo. Porque nuestros ojos y nuestros corazones tienen que estar en las cosas de arriba. Nuestros deseos tienen que ser en el reino de Dios. Está morando un día en su presencia en el cielo. Así que nuestros ojos no tienen que estar en esta tierra. Nosotros no vamos a llevar nada de aquí, hermanos. Nada de esta tierra nosotros vamos a llevar. Pero a veces nosotros ponemos nuestros ojos aquí. Olvidamos del Señor. Y el Señor permite que nos pasen cosas malas. El Señor permite que nos lleguen cosas malas a nuestras vidas. Y es lo que está pasando con ellos. Y el Señor les envía un profeta que les va a recordar una cosa muy importante, que nosotros también nunca debemos olvidar. Que en el versículo 8 dice así: y el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, fui yo
el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. El Señor les recuerda una cosa que ellos habían olvidado. Si ellos tienen una tierra, es porque el Señor los libró de Egipto. Si ellos ahora están libres y no sois esclavos, porque el Señor los libró de sus adversarios, de sus enemigos. Es el Señor que los libró. Y ellos jamás deberían olvidar lo que Dios les había hecho. Y nosotros, hermanos, debemos hacer lo mismo. No podemos olvidar lo que Dios nos hizo. No podemos olvidar toda la bondad, todo el amor de Dios para con nosotros. Cuando yo miro atrás, cuando miro mi vida antes de conocer a Dios, era una vida en el mundo. Yo vivía en el mundo, haciendo las cosas que no agradaba al Señor. Por más que mis padres me decían, por más que mi hermana me decía, por más que me predicaban, yo no quería. Yo vivía en el mundo, alejado del Señor, haciendo las cosas que no agradaba a Dios. Hasta un día que Dios me libró del pecado, que Dios me libró de este mundo, que Dios se me acercó a mí, que Dios me ha dado una iglesia donde congregar, donde estar, hermanos que me amen, donde pueda yo también amarlos y honrarlos, respetarlos, estar con ellos como una familia. Que Dios me fue librando, me limpiando del pecado día tras día. Que Dios fue haciendo su obra en mi casa, con mi esposa, con mi hijo, con mi familia. Que Dios se fue manifestando en mi vida, enseñando que yo puedo depender solamente de Él. Que no tenga que tener esperanzas en el gobierno, que no tenga que tener esperanzas en mis propias manos, que no tengo que tener esperanzas en mis padres, que no tengo que tener esperanza en nadie a no ser a Dios que me libertó. Y me enseñó esto. Me alejó de mi casa. Vino a España y aquí estoy. Y el Señor se manifestó a mí y a mi vida, como en muchas vidas que aquí están. No solamente en la mía, en la vida de muchas personas. Pero yo no puedo olvidar. Y que esta palabra, cuando Dios envía un profeta que les dice, fui yo que os hice subir de Egipto, fui yo los que libertó, es que ellos ya habían olvidado lo que Dios les había hecho. Les había olvidado que el Señor se había manifestado en su favor, que el Señor les había dado libertad, que eran esclavos y ahora tenían una tierra donde eran libres, y había olvidado del Señor. Y nosotros no podemos hacer esto. No podemos olvidar de las bondades de Dios, de las misericordias de Dios, del amor de Dios, de la protección de Dios. Porque cuando Dios se presenta a nosotros, Él demuestra todo su amor, toda su misericordia, toda su compasión, todo su cuidado en los mínimos detalles. ¿O tú crees que el Señor solamente hace con nosotros lo que nosotros hacemos a nuestros perros? Damos comida y bebida y los llevamos al veterinario. No, el Señor se ocupa de cada necesidad de nuestras vidas. Y cosa que nosotros no nos damos cuenta, no lo valoramos, pero Dios está presente. Dios está presente a cada momento de nuestras vidas, a cada necesidad, por más pequeña que sea, hermanos. El Señor está cuidando de todo. Y nosotros debemos ser agradecidos a Dios y saber una cosa, lo que Dios tiene para mí es lo que yo necesito. Y no me hace falta buscar en el mundo. Lo que ellos tenían, lo que este pueblo tenía, era la presencia de Dios. No un Dios más, el único Dios verdadero, que demostró al pueblo cuando le sacó de Egipto todo su poder, tanto a su pueblo cuanto a sus adversarios. Dios se manifestó con poder, demostrando amor, misericordia, cuidado, dando pan del cielo para el pueblo, cuidando de sus ropas, de sus calzados, de sus vidas. Y es lo que Dios hace con nosotros. Imagina escuchar esto del Señor, que el Señor me tenga que recordar a mí todo el bien que ha hecho por mí, porque yo no soy un hijo agradecido. Yo no quiero ser así.
Yo quiero despertar por la mañana y ser agradecido a Dios y no olvidar lo que Dios hizo por mí. Yo no quiero que un día llegue un hermano y me diga, mira, que Dios te manda a decir esto, un mensaje así, te has olvidado, ¿verdad? Te has olvidado, fui yo que te saqué del mundo. Te has olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida. Fui yo que entré en su matrimonio. Fui yo que estoy en su casa y su familia, guardando su familia. Soy yo. Eso nos duele. Eso nos duele porque, ¿sabe una cosa? Nosotros cuando pasa eso es porque hemos olvidado y hemos dado las espaldas al Señor. Y no somos gratos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es necesario que Dios haga esto. Envía un profeta. Ellos clamaron. Sí, clamaron. Pero el mensaje no fue, no, que Dios os ama, ¿verdad? Aunque Dios ama a su pueblo. El mensaje no fue tranquilos, Dios ama a vosotros. El mensaje viene de parte del profeta del Señor, haciendo recordar una cosa, vosotros erais esclavos. Y si estáis aquí hoy en esta tierra, es por mí, fui yo. Fui yo que os saqué. Vosotros no podrías libertaros solos. Me necesitaba. Y si yo no aparezco, estaba ahí hasta hoy. Estaría ahí hasta hoy siendo esclavos, siendo dominados. Y el Señor nos recuerda esto. Fui yo los que hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Pero luego también les da una noticia de que ellos no habían obedecido. La palabra final nos duele. ¿Sabe? Vosotros no me habéis obedecido. No habéis obedecido. Nosotros debemos ser obedientes al Señor. Debemos ser un pueblo obediente. Y este mensaje no es un mensaje bueno para nuestras vidas. No es un mensaje que nos haga estar felices y contentos delante del Señor. Porque nos hace ver nuestra maldad. Nos hace ver nuestra falta de gratitud a Dios. Que nosotros no somos un pueblo tan grato al Señor. Que nosotros estamos muy bien delante de Dios cuando todo está bien. Que nosotros podemos dar las gracias cuando no nos falta nada. Cuando mientras todo está bien, no hay sufrimiento, pues gloria a Dios. Me olvido del Señor y espero lo mismo, que el Señor siga siendo fiel. Y las cosas no son así con el Señor. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros luchamos en ser obedientes, si nosotros peleamos para matar nuestra carne, los deseos de nuestra carne, si nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, en contra de nuestra propia voluntad, negando a nosotros mismos, Dios está con nosotros y nos va a fortalecer. Pero si nosotros olvidamos del Señor y hacemos lo malo, el Señor nos va a permitir que nos pase cosas malas, que nos haga volver a sus pies, que nos haga clamar. Pero antes de actuar, Él nos va a decir, yo os saqué de ahí, del mundo. Yo os libré. Pero tú no me has obedecido. Has sido desobediente. Has sido desobediente. Oh, hermanos, eso nos tiene que hacer pensar mucho cómo estamos delante de Dios. ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Dónde están nuestros ojos? Si es en Cristo o es en este mundo. Si es en Cristo o es las cosas que hay en este mundo. Nosotros debemos meditar en esto. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Casarme? ¿Tener una familia? ¿Tener un buen trabajo? ¿Estar bien? Mi primera prioridad es estar bien con el Señor. Esta es la primera prioridad de una persona. Estar bien con Dios, conocer a Dios. Luego pensamos en matrimonio. Luego pensamos en las demás cosas. Porque si yo estoy bien con el Señor me va a bendecir.
Si el Señor es el primero en mi vida, el Señor me va a guiar por verdes pastos, ¿verdad? Pero yo tengo que estar bien con el Señor. No tengo que buscar mi felicidad en un matrimonio, o en los hijos, en un buen trabajo, o tener una buena vida financiera, o tener bienes materiales. Es el Señor. Es el Señor lo principal. Porque deje que te diga una cosa. El pueblo cuando salió de Egipto estaba en el desierto. Ellos no tenían nada. Salieron con despojo, con oro. Pero lo que hicieron con esto no agradó al Señor. Y con lo que tenía desagradó a Dios, haciendo un becerro de oro. Pero ahí no tenían casas, no tenían cosas. Ahí el Señor les mantenía. Ellos tenían a Dios y bastaba. Porque no murieron de hambre, ¿verdad? No murieron de sed. Si tengo a Dios, tengo todo. Si tengo a Dios, si Dios está conmigo, no importa si no tengo un coche, una casa, un trabajo. No importa si no tengo comida. Dios provee. Porque Dios es lo suficiente. Dios es suficiente para nosotros. Pero nosotros debemos temer a Dios y obedecer su palabra. Debemos temer a Dios y obedecer su palabra. Mira en Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 21. Dice así: y si procederéis con hostilidad contra mí, y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces, conforme a vuestros pecados. Si procederéis con hostilidad contra mí, y no queréis obedecerme. Hay muchas personas así, ¿verdad? El pueblo estaba haciendo esto, desobedeciendo al Señor. Por eso hubo consecuencias en sus vidas. Hubo consecuencias, porque ellos estaban siendo desobedientes a Dios. No quería obedecer al Señor. A veces hay personas que no es lo que no puede obedecer a Dios. No quieren obedecer al Señor. Porque mira el pasaje, como se habla. Y si procedéis con hostilidad contra mí, y no queréis obedecerme. Una cosa es no poder, y otra es no querer. Yo quiero ser obediente a Dios en todo, pero en muchas cosas no puedo. No puedo ser obediente al Señor en todo. Pero yo tengo que querer. Tiene que salir de mí este deseo, querer obedecer a Dios aunque no pueda. Y es distinto. Pero hay gente que no quiere, hay gente que no se esfuerza, hay gente que no busca al Señor para que le dé ayuda. Hay gente que hace su pecado, comete su pecado, porque no quiere obedecer al Señor. Y no es lo mismo no querer y no poder. No podemos muchas cosas, pero tenemos a Jesús que venció el mundo, ¿verdad? Yo tengo dónde irme, yo tengo a quién orar. Yo me puedo acercarme a Dios y orar y decir, mira, mis debilidades están aquí y no puedo. Si depende de mí, voy a pecar. Pero ayúdame, porque no quiero pecar. No quiero pecar. No quiero ser desobediente. No quiero esta vida. No quiero volver atrás. No quiero mirar al mundo. No quiero desear las cosas del mundo. Quiero poner mis ojos en Cristo, pero no puedo. Una cosa, hermanos, es no poder. Y otra es no querer hacer la voluntad del Señor. Y hay mucha gente que como mira y dice, es que no puedo, entonces tampoco quiero, tampoco deseo. Y nosotros debemos desear hacer la voluntad de Dios. Porque hay consecuencias para nuestras vidas. Y si procederéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, hay una consecuencia. Aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces conforme a vuestros pecados.
conforme a vuestros pecados, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no quiero obedecer a Dios. Y quiero hacer la voluntad de mi carne. El deseo de mi carne va primero. Y no miro a Dios, no miro sus mandamientos. Miro a mí, mis deseos, lo que yo quiero, y no lo que Dios me pide. Porque lo que Dios me pide es muy difícil. Dios me pide, es muy difícil, no puedo. Si Él no me ayuda, no puedo, está claro. ¿Verdad? Dios me pide ser santo, Dios me pide ser parecido a Cristo. Tengo que ser como Cristo. ¿Y cómo puedo hacer estas cosas? Por mi fuerza no puedo. Entonces llego delante de Dios y oro. Y le digo, aquí está su palabra, me pide ser como a su hijo, perfecto. Pero no puedo. Pero ayúdame. Ayúdame a no pecar. Ayúdame a cada día crecer más. Ayúdame a cada día tener más santidad. Ayúdame a cada día a dejar de amar más este mundo y amar más a Dios. Ayúdame a que mis ojos no estén buscando las cosas de este mundo y que mis ojos estén donde tienen que estar, en su reino. Ayúdame a que te ame más, a que te desees más, a que te busque más, a que esté más en su presencia, a que ore más, a que lea más, a que congregue más, a que haga el bien, a que ame a mis enemigos, a que haga el bien a cada momento de mi vida, a que el mal que me llegue lo pueda pagar con bien y no con el mal que sale de mi corazón, pero con el bien. Ayúdame, no puedo. Nosotros sabemos esto, sabemos que tenemos dónde ir. Y ellos tenían dónde clamar, porque cuando clamaron, el Señor les envió un profeta para enviar un mensaje a ellos. El Señor no les tenía abandonados. El Señor estaba. El problema es que el Señor estaba y ellos estaban pecando y el Señor estaba presente, ¿verdad? El Señor no abandona a su pueblo. Ellos estaban adorando a otros dioses, haciendo sacrificio a otros dioses y Dios ahí presente, mirando. Ellos no se dieron cuenta que Dios estaba presente, pero Dios estaba ahí. Este es el mensaje de Dios a su pueblo. Cuando Dios llama a Gedeón, pero empieza con este mensaje. Uno dice, no, vamos a poner los ojos en Gedeón, todo lo que vas a hacer. Pero antes está esto, la reprensión del Señor. Antes está la reprensión del Señor. Antes de que Dios se manifieste, Dios nos enseña dónde estamos pecando, dónde están nuestros pecados. Porque nosotros debemos abandonar nuestro pecado, ¿verdad? Dios no se va a manifestar en nuestras vidas si nosotros estamos pecando, haciendo nuestra voluntad y no la suya. Cuando se manifiesta el Señor, nos hace entender nuestros pecados. Nos hace entender que somos pecadores, que nos hemos alejado de Él y que debemos volver. Volvemos en Jueces y vamos a ver lo que estaba pasando. Jueces capítulo 6, versículo 24, 25 y 26. Dice así: Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es Paz, el cual permanece en Ofra de los Abierezitas hasta hoy. Sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica pues en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Dios se manifiesta y mira la situación. Mira lo que el pueblo tiene. Tiene otros dioses donde ofrece sacrificio. Y Dios se manifiesta y lo primero que dice es: derriba este altar. ¿Cómo queréis levantarme un altar y luego con otro altar levantado a otros dioses?
Él edifica un altar, ¿verdad? En el versículo 24 está hablando. Él edifica un altar allí al Señor y lo llamó el Señor es paz. Está muy bien. Pero el Señor le dice, pero primero, antes de ofrecer un sacrificio a mí en este altar, derriba el altar de tu padre. Ahí están adorando otros dioses. ¿Cómo podemos ofrecer sacrificios al Señor? ¿Cómo podría Gedeón ofrecer sacrificios a Dios, levantar un altar al Señor y tener otros altares a otros dioses? Dios no permite estas cosas. Dios no permite esto. Primero derriba de los falsos dioses. Luego sacrifica a mí. Luego a mí. Y hay cosas que Dios no acepta en nuestras vidas. O nosotros obedecemos a Dios, o somos enemigos de Dios. No podemos amar a Dios y amar el mundo. Nosotros, para amar a Dios y para estar delante de Él y para nos acercar a Él, debemos dejar este mundo. Porque el Señor, hermanos, no va a aceptar. No nos va a aceptar de esta manera. Y era algo que ellos no entendían, porque ellos vivían conforme al pueblo, los vecinos. Que no importa si adora un Dios, otro Dios, todos juntos. A ellos no les importara hacer sacrificios a varios dioses. Y Gedeón creía que Dios tampoco, ¿verdad? Hago un altar al Señor y ya está, no importa si al lado está un altar de mi padre. Y a Dios sí que le importa. Si voy a orar al Señor, si yo quiero la presencia de Dios en mi casa, Dios me va a decir, espera un momento, quita estos pecados. No puede venir delante de mí practicando el pecado, ¿verdad? No voy a estar delante de Dios libre de pecado porque nosotros pecamos, pero no puedo estar delante de Dios practicando el pecado. No puedo. Lo que tengo que hacer es dejar el pecado y luego estar delante de Dios para que Dios me acepte, para que Dios esté conmigo, para que Dios me cambie, para que Dios edifique mi casa, mi vida espiritual. Es lo que nosotros debemos hacer. Debemos apartar de nosotros todo lo que desagrada al Señor. Y Gedeón tenía buenas intenciones, un altar al Señor, ¿verdad? Pero Dios dice, espera un momento, primero derriba estos altares de su padre, derríbalos, y luego sacrifica a mí. Esto era la vida de ellos. Ellos habían dejado al Señor y no sabían cómo hacer los sacrificios a Dios. Creía que era normal. Haz un Dios más. No es un Dios más. Es el único Dios. No es un Dios más que nosotros servimos. No hay otro a quien nosotros podemos servir a no ser Dios. No hay otro. Solo hay uno. Solo hay uno. Y nosotros debemos hacer únicamente a Él. Porque es un Dios celoso. Es un Dios que no nos va a aceptar cantando a Él y cantando al mundo. No nos va a aceptar que venimos y ofrecemos alabanzas al Señor, pero que en nuestros trabajos ponemos alabanzas del mundo y nos deleitemos con ellas. Dios no nos va a aceptar de esta manera. Es alabanzas en la iglesia, alabanzas en nuestras casas y alabanzas en nuestros trabajos y alabanzas a cada momento de nuestras vidas. Dios no nos acepta alabando a Él en un momento y alabando al mundo en otro momento. No nos va a aceptar así. No nos va a aceptar que en la iglesia nosotros estamos aquí, todos nos portamos bien, estamos todos bien vestidos, pero que en el mundo nos vaya de cualquier manera. No nos va a aceptar así. Que entre hermanos nos hablemos bien y que ahí fuera hablamos mal. Somos más mal habladores, con palabrotas, con palabras indebidas en nuestra boca, airados con las personas de la calle, hablando mal de los demás, con chismes, mirando las mujeres que no son las nuestras, mirando los hombres que no son los vuestros esposos. Dios no acepta estas cosas. Y hay que sacar esto de nuestras vidas.
Y era así que ellos creían que podría servir al Señor. Y el Señor le deja claro, no es así. No es así. Primero, derriba este altar. Y un altar nosotros podemos tener en nuestras casas. Pero debemos saber cuál es, dónde está. Puede ser mi hijo, puede ser mi esposa, puede ser mi trabajo, puede ser el dinero, puede ser muchas cosas. Que esté en primer lugar. Y yo tengo que sacar esto de ahí porque Dios es el primero. No es el trabajo, no es el dinero, no son las cosas, no es mi esposa, no es mi hijo. El primero es Dios. El primero es el Señor. Y es esto que Dios quiere que entendamos. Que Él es el primero. Y si quiero acercarme a Él, y si quiero clamar para que Él se manifieste a mi favor, yo tengo que empezar a hacer las cosas conforme a su voluntad. No conforme a la mía. La mía ya veo que no va bien. La del pueblo no fue bien. Olvidar al Señor, hacer lo malo, hacer lo que hacían las naciones, no les fue nada bien. No les fue nada bien. Habían sido liberados de Egipto y eran esclavos en su propia tierra. No fue bien. No les fue nada bien. Mira este ejemplo. Génesis capítulo 35, versículo del 1 al 7. ¿Amén? Mira este pasaje. Dice así. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenía en su poder, y los pendientes que tenía en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquén. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Si nosotros miramos este pasaje, estamos hablando de Jacob. Jacob se había ido, huyendo de su hermano, y como Dios le refresca un poco la memoria, Dios le refresca la memoria que él había hecho un pacto con el Señor, ¿verdad? El Señor le había aparecido cuando él estaba huyendo de su hermano. Y Jacob ya estaba de regreso otra vez a su tierra. Cuando Dios se manifiesta, sube a Betel, Jacob entiende una cosa. Hay dioses extranjeros. Hay un problema. Jacob volvía, pero tenía en medio de su casa dioses extranjeros. Y lo primero que hace antes de seguir su camino para obedecer a Dios, para subir a donde Dios le había mandado, él llama a su familia y dice, mira, saca los dioses extranjeros. Nosotros tenemos que edificar un altar al Señor y no podemos llevar esto, ¿verdad? Y era Jacob. Eso nos enseña una cosa, que el pueblo tiene un declinio por esto. El pueblo está inclinado en dejar a Dios y servir a muchas otras cosas. Servir a otros dioses, dejar a Dios de un lado. Jacob había vivido muchos años en la casa de su suegro. Y cuando sale de ahí, trae los dioses extranjeros con ellos. Tenía con ellos los dioses extranjeros. Y nosotros, hermanos, debemos mirar en nuestras vidas si hay algo que desagrada al Señor.
Debemos mirar antes de nos acercar a Dios, antes de estar en la presencia del Señor, mirar si hay algo que desagrada al Señor en nuestras vidas. Si nosotros tenemos que limpiarnos de algo, si en nuestras casas debemos sacar algo, si en nuestros corazones debemos sacar algo, dejar de amar algo más que al Señor. Porque Jacob miró a los suyos y dijo, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Purificaos y mudaos los vestidos. En medio de la familia de Jacob, no estamos hablando de cualquier casa, ¿verdad? No es cualquier casa, es la casa de Jacob. El que iba a tener por nombre Israel. Lo que iba a ser la nación del Señor. Y tenía dioses extranjeros. En esta casa, en esta familia, con poca gente. Ahora imagina en el tiempo de Gedeón, que era ya una nación que estaba en la tierra hace ya siglos en esta tierra. Estamos hablando de una casa pequeña. Es que no importa si hay mucho o poco. Lo que importa es que hay que mirar. Hay que sacar, hay que limpiarse, hay que purificarse para estar delante del Señor. Y a partir de este momento que dice que ellos dejaron los dioses, fueron entregados los dioses que ellos tenían, extranjeros, que Él lo dejó ahí, y a partir de ahí se fue a hacer la voluntad del Señor. Dice que hubo terror en el pueblo y no les atacaron, porque el Señor estaba con ellos. Pero ya no tenía dioses extranjeros en su medio. Pero imagina si ellos van con esto. Su confianza, ¿dónde está? ¿En Dios o en estos dioses? Si vamos a hacer la voluntad del Señor, debemos dejar todo para atrás. Todo lo que nosotros nos apoyamos debemos dejar de un lado. Mi confianza está en el Señor, pues el Señor basta en nuestras vidas. El Señor basta. Y Jacob se dio cuenta de esto. Hay que limpiarse, hay que dejar las cosas aquí. No podemos nos levantar de aquí y edificar un altar al Señor y tener esto con nosotros. Debemos limpiarnos. Nos debemos santificarnos. No importa mi cultura. No importa lo que me enseñaron. No importa lo que viví en la casa de mi padre. Hay gente que dice, no, pero me enseñaron así. Mi cultura es así. No importa la cultura, le importa la palabra del Señor. Lo que importa es lo que Dios nos manda hacer. Y lo que Dios no le agrada es que tenga dioses extranjeros en medio de su casa y que les esté sirviendo. ¿Para qué lo tiene? ¿Verdad? ¿Para qué Jacob los tenía? ¿Simplemente por tener? Claro que no, seguramente haría algún sacrificio. Seguramente hacía alguna cosa a estos dioses. Seguramente, una velita no pasa nada. Para el Señor sí. No, si enciende una velita por no sé qué, para el Señor sí. Ya le desagrada. Que tengo pocos dioses, Señor. No importa cuántos tiene. Yo soy el único Dios. Y Jacob entendió esto. Y el Señor le hace recordar el tiempo en que él huía de su hermano. Vamos a mirar lo que significa esto. En Génesis capítulo 28, volvemos un poquito más atrás. Génesis capítulo 28, versículo 10 y 11 y luego 20, 21 y 22. Amén. 10 y 11 dice así: y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Si miramos este pasaje, es cuando él huía de su hermano. En este momento, Jacob no tenía nada, ¿verdad? Porque él estaba huyendo y solo tenía la ropa de su cuerpo. Y dice que se acostó ahí, tenía una piedra y la puso por cabecera para dormir en este lugar. Jacob no tenía
nada, nada. Y a veces nosotros olvidamos este tiempo en que nosotros no teníamos nada, ¿verdad? Porque si nosotros podemos decir, no, es que siempre tuve cosas. No, estoy hablando de lo más importante, de Dios. Si uno no tiene a Dios, no tiene nada. Si uno no tiene a Dios, no me venga a decir, tengo cosas, tengo una empresa, tengo casas, tengo bienes materiales. No tiene nada. Y cuando nosotros no teníamos nada, estábamos delante del Señor, nuestras oraciones, ¿cómo eran? Señor, lo necesario. Señor, lo justo. Señor, que no me hace falta un trabajo de 5.000 euros, de 2.000 euros, de 3.000 euros. Que pueda tener lo justo. Que tenga un trabajo que pueda pagar mi alquiler, que pueda comer, que mi hijo pueda vestirse, que pueda estar en un cole. Señor, lo mínimo. ¿Verdad? Nosotros no podemos olvidar del tiempo en que nosotros no teníamos nada, que solo teníamos una piedra. No podemos olvidar de este tiempo, porque en el tiempo que Jacob ha hecho esto, él tuvo un sueño y tenía ángeles que bajaban y subían. En este sueño Dios le ha dado una promesa. Dios había dicho que le iba a multiplicar, que iba a ser de él una nación. Que Dios habla con él a través de este sueño. Entonces, si nosotros leemos el versículo 20 del mismo capítulo, 20, 21 y 22, mira lo que dice. Después de tener este sueño, después que tenía este sueño, él unge la piedra, ¿verdad? Y si no, Dios está aquí. Unge la piedra y dice el Señor en el versículo 20, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir. Mire que él no está pidiendo muchas cosas. Él está pidiendo lo justo para sobrevivir. Porque él se da cuenta de algo, no tengo nada. Yo no tengo nada y lo que necesito es lo justo. Alimento, si me guarda, protección, si me da protección por este camino, si me da alimento para que no me muera de hambre, y me da ropa para vestir, es lo que necesito. Es lo que necesito. Y dice, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. ¿Verdad? Entonces el Señor será mi Dios. Mire qué pedido. ¿Verdad? Pero cuando vuelve, tiene otros dioses. Cuando está de regreso en el capítulo 35, no vuelve solo. El Señor le prosperó, ¿verdad? En la casa de su suegro. Su suegro había cambiado su salario 10 veces o más. Y el Señor le prosperaba, el Señor estaba con él. Él volvió rico, con bienes, con siervos, con sus ovejas. Él volvió prosperado, pero tenía dioses. Pero lo que había dicho era otra cosa. Era otra cosa que había dicho, tú serás mi Dios. Y cuando vuelve, tiene otros dioses. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por el camino? Eso nos pasa, eso nos puede pasar a nosotros. Que nosotros decimos al Señor, Señor, no tengo nada. Señor, que tenga lo justo. Que el Señor, y si el Señor está conmigo, que su presencia solamente. Si tú estás conmigo, me da ropa, me guarda por el camino, me da mi alimento, pues ya está. Pero Dios, el Señor prospera, ¿verdad? El Señor es bueno para con sus hijos, les prospera, les hace crecer. Y luego se olvida del Señor. Es lo que pasó con el pueblo, con el pueblo del Señor. Se había olvidado de Dios, buscado otros dioses, y Jacob había hecho lo mismo. Tú serás mi Dios, entonces el Señor será mi Dios. El 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Hace una promesa al Señor, todo lo que me des, yo te daré el diezmo. Y él estaba haciendo esto, estaba siendo fiel a su promesa, Jacob. En nada, ¿verdad? Dios sí
Dios fue fiel. Dios escuchó su oración. Dios le prosperó. Dios le guardó por el camino. Tanto la ida cuanto el regreso. Estaba Dios haciendo lo que había dicho que iba a hacer. Le dio comida, le guardó, le prosperó. Pero Jacob olvidó lo que había dicho el Señor. No había dado el diezmo que había prometido a Dios. No había cumplido su palabra, que el Señor sería su Dios, tenía otros dioses. Y cuando el Señor le dice, cuando tú huías de tu hermano, seguro que se recordó de esta promesa. Seguramente se recordó. Dice, este día hice un voto. Este día no tenía nada, solo tenía una piedra y había dicho estas cosas. ¿Por qué dejó los dioses para atrás? Dios había dicho a él, deja los dioses. Dios no ha dicho nada, ¿verdad? Pero él se acordaba también de lo que había dicho y que no estaba cumpliendo su palabra. Él no estaba cumpliendo su palabra. Y nosotros debemos cumplir nuestras palabras. Nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos orado? Si el Señor no me deja morir de hambre al menos, que me alimente, que me dé el pan de cada día. Señor, el pan nuestro de cada día es suficiente. La oración del Padre nuestro. Señor, dame hoy el pan de cada día. No hace falta que tenga guardado, almacenado, estocado. No hace falta. Que tenga moradía, que tenga el pan de cada día, que tenga mi ropa, que mi hijo coma, estudie, y ya está. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esta oración? Pero que el Señor esté, que el Señor sea mi Dios. El Señor será mi Dios, si me protege, si me cuida, si me guarda. ¿Cuántos? Y cuando el Señor prospera, cuando el Señor nos da más de lo que nosotros merecemos, nosotros nos olvidamos del Señor. Nosotros con la prosperidad que nos da, hacemos cosas que no agradan a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? En los momentos difíciles como Jacob, que estaba huyendo por su vida, que no tenía nada, llegó por la noche y no tenía nada, ni una cama, solo tenía una piedra. Solo tenía una piedra. Entonces hace una promesa al Señor. Promesa que no estaba cumpliendo. Dios escuchó su oración. Pero Dios le hace recordar este día. El día que huías de tu hermano. Recuerda. Recuerda el día que estaba huyendo de tu hermano. Que me ha dicho esto y esto y esto y esto. Que sería tu Dios. Que si me guardara por el camino. Si me da ropa. Que yo pueda ir y volver en paz. Ya había ido, el Señor le había guardado, el Señor le había prosperado, él estaba de regreso y no había cumplido su palabra. Y Dios se le aparece. Y nosotros, hermanos, debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si nosotros oramos a Dios así, está muy bien esta oración. Que me dé lo justo. Está bien. Pero si la hace, pues que aprenda a vivir con lo justo entonces. Si la hace, sé fiel al Señor. No está mal llegar delante del Señor y decir, Señor, que me dé lo justo para que no te blasfeme, para que no me olvide de ti. Como está en Proverbios, pero que tampoco me falte, ¿verdad? Que no me dé lo justo, perdón, para que me olvide que no me dé demasiado, para que no me olvide de ti, y tampoco me falte para que no te blasfeme. Que me des el pan de cada día, ya está bien. Cuando uno mira que no hay nada en casa, que no hay trabajo, uno dice, Señor, el pan de cada día ya me está bien. Ya me está bien. No hace falta que tenga mucho para que vaya en el súper y me traiga un carrito lleno. Ya está bien el pan de cada día. Una ropita, simples. Ya está bien. Una casa, simple, no hace falta que sea grande. Ya está bien, donde pueda tener un techo. Señor, su presencia, si su presencia está en esta habitación, ya está bien. ¿Verdad?
Pero a veces uno olvida de la habitación que estaba. El Señor le da un piso con muchas habitaciones y ya se olvida del Señor. Mire el armario, las ropas, que ya no entra en el armario, que la puerta no cierra y se olvida del Señor. El que quería el pan de cada día, pero mira la nevera está llena. Incluso las cosas están caducadas, que no ha utilizado. El pan está con moho, pero quería el pan de cada día. Y ahí está. El pan con moho. ¿Por qué? Porque Dios te ha bendecido. Dios te ha dado más de lo que había pedido. Entonces no es agradecido al Señor. Entonces hace como ha hecho el pueblo. Busca otros dioses. Busca servir a otros dioses. Busca servir su propia voluntad, sus deseos. Olvida del Señor. Hace lo que no agrada. No es obediente al Señor. Y luego quiere escuchar, Jesús te ama. No puede ser. Luego quiere escuchar esto. Este no es el mensaje. Jesús, nosotros sabemos del amor de Dios. Lo conocemos. Claro que sí. Pero si uno vive conforme a su voluntad, lo peor que le puede pasar es que alguien venga a decir, Jesús te ama. Y tú estás en pecado, estás en fornicación, estás en adulterio, es un mentiroso. Y está escuchando esto, Jesús te ama. Y dice, Jesús me ama así, pues sigo así, me da igual. El profeta podría venir y decir, el Señor les va a libertar, porque clamaron. Pero el mensaje fue, claro, fui yo que os saqué de ahí, de esta tierra, les di ordenanzas para no temer a sus dioses, pero vosotros no me habéis obedecido. Estaba haciendo sacrificios a otros dioses, adorando a otros dioses. Y a mí quiere adorar ahora en este momento juntamente con ellos. No puede ser. No puede ser. Eso no es posible. Acuérdate de este mensaje, de este pasaje de Jacob. Acuérdate de tu vida. En los momentos en que tú no tenías nada. La otra parte del mensaje que falta, los voy a dejar para la otra semana, porque no da tiempo, no nos queda tiempo. Que el ángel habla con Gedeón. Pero yo creo que esto es suficiente para nosotros. Y cerrar con el pasaje de Jacob. Nosotros podemos ser un Jacob de esta manera. Que en su momento, que en su día, que teníamos necesidad, que estábamos oyendo sin dirección, ¿verdad? Que nosotros miramos a Dios. Y que en este momento hemos pedido algo, simplemente guárdame, simplemente me alimenta, simplemente me dé la ropa, simplemente guárdame por el camino, a mi ida y mi regreso a mi tierra, a mi casa. Simplemente esto, no es un gran pedido, ¿verdad? No pidió prosperidad. No. Que Dios le pudiera guardar. Que él pudiera volver sano y salvo a casa de su padre. Pero que dijo, entonces el Señor será mi Dios. Esas son palabras mayores para nosotros cuando nosotros decimos, solo tú, Señor, eres mi Dios. Cuando nosotros decimos esto, es algo, hermanos, que nosotros no sabemos la importancia y el peligro de estas afirmaciones. Cuando nosotros miramos a Dios y decimos, Señor, tú eres mi Dios y nadie más, significa una cosa, que mi confianza solo está en Él. Significa que yo voy a obedecer solamente a Él, seré fiel solamente a Él. Adoraré solamente a Él, buscaré solamente a Él, pondré mi esperanza solamente en Él. Ya no soy yo tomando decisiones, yo hago lo que Él le place, lo que le place al Señor.
Voy a buscar la palabra para conocer a este Dios porque eres mi Dios, ¿verdad? Eres mi Dios, tengo que conocer a mi Dios. Tengo que conocer su voluntad. Tengo que conocer quién eres, qué quiere para mí. No lo que yo quiero para mi vida. No, ¿qué quiere el Señor para mí? Y en este momento en que nosotros estábamos así como Jacob, sin nada, lo mínimo, lo suficiente, estaba bien, no hace falta nada más. Pero Dios le prospera, multiplica sus ovejas, viene con sus mujeres, con su sierva, con sus hijos, vuelve en paz por el camino. Sale huyendo, ¿verdad? Pero cuando viene su suegro a buscarle, Dios también se le aparece. Cuidado con lo que habla a Jacob. Dios le está cuidando por este camino, ¿verdad? Dios le guarda. Dios escuchó su oración. ¿Y cuántas veces Dios no escuchó nuestras oraciones sin merecerlas? Dios estaba demostrando una cosa. Había escuchado la oración de Jacob, porque lo llevó en paz. No le faltó comida, no le faltó ropa, le prosperó y le estaba trayendo otra vez de regreso sano y salvo a su casa. Pero se aparece a él hablando, recuerda este día. ¿Qué me habéis dicho? Nosotros no somos obligados a hacer promesas y decir a Dios que voy a hacer esto y esto y esto. Dios no nos pide esto. Dios no nos pide que seamos esforzados en obedecer su palabra. Pero si uno dice, Señor, voy a hacer esto, pues no te olvides de lo que hablas al Señor. No te olvides. Y Jacob le había olvidado. Señor, tú serás mi Dios. En el regreso tenía otros dioses entre su familia. Y cuando Dios dice, pues ve ahí, levanta un altar ahí. Él decía ahora, un altar a Dios. Y si yo tengo estos dioses, ¿qué hago? Hay un momento de tomar decisiones. O me quedo con estos dioses, o me quedo con el único Dios verdadero. ¿Verdad? Como Josué ha dicho al pueblo, vosotros miráis lo que van a hacer. ¿A quién vais a servir? ¿A Dios o a los dioses de la tierra? Deciden, tomen decisiones. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hay que tener claro a quién sirve. Y si nosotros vamos a servir a Dios, pues debemos limpiarnos para estar en su presencia. Debemos limpiarnos porque hay consecuencias. Cuando hay otros dioses, cuando hay otras prioridades en nuestras vidas por encima de Dios, hay consecuencias. Y el pueblo estaba sufriendo estas consecuencias. El pueblo estaba siendo dominado. Por 7 años estaban siendo dominados por Madián. Entonces clamaron a Dios. Y Dios dice, vosotros no me habéis obedecido. Yo los saqué de ahí, eran esclavos, los libré, los di su tierra, pero vosotros no me habéis obedecido. Hay otros dioses. Y aparte quiere levantar un altar a mí con estos altares a otros dioses. No es así. Si quiere adorar al Señor, que sea solamente a Dios. Que su boca sea solamente para adorar a Dios. Que su corazón solamente para amar a Dios. Que su vida solamente para servir a Dios. Y no a ti y las cosas de este mundo. Nosotros debemos poner nuestros ojos en el Señor. Y tener claro quién es nuestro Dios. Y no olvidar jamás. Eres un Dios que es celoso, que no nos comparte, no nos va a compartir. Somos de Él, para su gloria, para su servicio. Eso somos, sus hijos también, sus siervos, pero para Él, para que Él haga con nosotros conforme a su voluntad. No que nosotros hagamos en nuestra vida nuestra propia voluntad. Que pongamos al Señor, hermanos, en primer lugar, donde tiene que estar. Donde tiene que estar en nuestras vidas. Y la semana que viene ya continuamos con lo que falta. Ya dividimos el mensaje. La semana que viene, no, en 15 días. Amén. Así que
Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias. Muchísimas gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Nosotros, Padre, hemos vivido en nuestra vida y hemos disfrutado de su cuidado, de su amor, de su presencia, Padre. Sabemos que el Señor está con nosotros, el Señor está en medio de su pueblo, siempre ha estado en medio de su pueblo y nunca abandona a los suyos, Padre. Esto nos tiene que traer temor, Señor, y hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y no la suya, Padre. Que el Señor pueda tocar nuestros corazones, abrir nuestros ojos, Padre, para entender que nosotros debemos ser fieles a ti, solamente a ti, Señor. Que no importa nuestras propias voluntades, que no importa, Señor, nuestros deseos, el deseo de nuestros corazones, Padre, o nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, Padre, puedan ser llevados cautivos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos un pueblo que te obedece, que te busca, que te honra, Padre. Un pueblo que se santifica, un pueblo que a cada día está delante de ti, Señor. Postrados, humillados delante de su presencia y que reconoce que solo tú eres Dios. Que nosotros solo te necesitamos a ti y nadie más, Padre. Tú eres suficiente para nuestras vidas. Nosotros no tenemos ninguna otra necesidad, Padre, porque nosotros tenemos preparado un lugar para nosotros. Un lugar donde nosotros vamos a estar en toda la eternidad, Padre, en su presencia. Por eso queremos estar ahora mismo en su presencia, Señor, porque es en su presencia que vamos a estar en la eternidad, Señor. Guárdanos, Señor, del mal, que podamos, Señor, resistir a los ataques del maligno, Señor. Que nuestros ojos estén puestos en ti, el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, aquel que nos libertó, Padre. Nos libertaste y nos has dado vida, Señor. Estábamos perdidos y hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria sea dadas a ti. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén.